bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otra vez, celebrando el cumpleaños, ¿verdad? De 25 años. Y voy a recordar muchas cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? En ustedes, por medio de ustedes, a través de ustedes, junto con ustedes, de todos estos años. Yo quisiera ver con ustedes, hermanos, seguir. Ahora viendo el tema, como era todavía más, ¿verdad? Dice, entonces quisiera agarrar el hilo donde estamos, si seguimos un poquito el calendario, ¿verdad? Que la iglesia ha seguido a través de los siglos. Después de la resurrección, hace 15 días celebramos, ¿verdad? La resurrección, si lo tengo bien. Hace 15 días, ¿verdad? Nosotros estuvimos en Monterrey, celebrando junto con una iglesia allá. Y yo sé que ustedes también estaban celebrando. Y quisiera tomar el hilo allá, donde, porque es muy interesante ver, a veces uno quisiera estar en los zapatos o guaraches, o tenían puestos ellos, ¿verdad? Haber estado ahí, o tratar de entender qué pasaron ellos, ¿no? Esos discípulos. Para nosotros, a veces podemos aún criticarnos. Yo he escuchado a veces gente que critica a los discípulos, los primeros apóstoles, cómo ellos empezaron aún el evangelismo después de Pentecostés, que seguían con la idea de la circuncisión, de que solamente los judíos. Pero hermanos, yo por mí, yo tengo mucho respeto a la iglesia primitiva, a los primeros apóstoles, y poniéndonos en sus zapatos, ¿verdad? Ver cómo ellos experimentaron esos días y cómo, pensando como yo hubiera hecho, ¿no? Yo creo que yo habría hecho mucho más errores que ellos. Entonces, si de repente decimos algo, es una frase como, bueno, ellos no entendieron, ¿verdad? No lo estoy menospreciando, nomás estoy observando lo que ellos mismos dicen, ¿no? Ellos mismos dicen que no entendieron. Entonces, nosotros estamos a ellos. Yo quiero dejar esto bien establecido. No es que nos estamos menospreciando o así viendo que ellos están como no entendieron, ¿no? Yo tengo gran respeto por ellos, como ellos fueron los fundamentos de la iglesia en cuanto a la edificación de la iglesia. Entonces, que esté claro. Pero, ¿qué pasó entonces? Cuando Jesús resucitó, cuando Él resucitó muy temprano, ¿sí? Dice, las mujeres fueron, todavía casi estaba oscuro, cuando las mujeres fueron, Jesús ya había levantado, ya no estaba ahí. Entonces, muy temprano, Él resucitó, y yo creo que Él ya había pensado ir en la noche al aposento, para encontrar a los ahora 11 discípulos. Le dicen los 11. Sabemos que la primera vez Tomás no estaba, le dicen los 11, pero obviamente ya eran 10, ¿no? Pero como quiera, yo pienso que el término los 11 es más bien como un título para el grupo que contar hasta 11. Entonces, ¿pero qué hizo Jesús todo el día? Dice, bueno, ya es muy temprano, de la noche voy a llegar allá, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué fue a hacer? A pasear. Jesús fue a pasear fuera de la ciudad, y no sé si ya tenía un plan donde ir, pero anduvo ahí por el camino y se topa con dos, después de haber visto a las mujeres, ¿verdad? De las mujeres, ahorita vamos a ver la instrucción que dio a las mujeres, pero después de haber visto a las mujeres, entonces en alguna hora durante este día, él también vio a Pedro. No sé exactamente cuándo, pero en la noche. Entonces los discípulos, se recuerdan, voy a adelantar un poquito, después regresamos al cassette. Entonces en la noche, cuando los dos iban a Emaús, regresan a Jerusalén con toda la emoción para ir al aposento, avisar a los discípulos que estaban ahí que han visto a Jesús. Entonces cuando ellos tocan la puerta y abren, usted puede ver, todos están emocionados, los dos quieren decir, nosotros vimos a Jesús, pero los que están dentro, que hablan, no se dejan hablar. Ellos dicen, nosotros hemos visto Pedro. Ellos dicen, Pedro, el Señor ha resucitado verdaderamente. Habían escuchado a las mujeres,
pero ahora, incluyendo el testimonio de Pedro, ya se puede incluir verdaderamente, ahora ya está confirmado. Entonces, en alguna hora durante el día, Jesús también se topó con Pedro, fue a visitar a Pedro. Pero ahí afuera, es interesante ver de todo lo que sabemos, lo que está escrito, sobre todo lo que hizo Jesús, de la mañana hasta la noche, casi la mitad. Si le ven en Lucas, todo el reporte, casi la mitad se trata de este encuentro con esos dos que iban a Emaús. Ellos ni siquiera eran dos a los 11, uno se llama Cleofás, otro no sé cómo se llama. Ellos sí eran discípulos, ese sí, eran discípulos, pero no eran dos a los 11, porque los 11 estaban en Jerusalén. ¿Cómo es que todo, se han dado cuenta con cuánto detalle tenemos toda esa historia? Que Jesús se topó con ellos, que caminó con ellos, la práctica que dijeron ellos, que dijo Jesús, y todo esto, mucho más detalle de este encuentro que los otros detalles. El encuentro con Pedro ni siquiera se menciona. No solamente, por lo menos no la narración, no se menciona que ya Pedro lo vio, es lo único que dice. No dices nada sobre la historia. Pero en esa historia tenemos mucho. Tiene que ser por algo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar, vamos a leer esa historia de los dos que iban a Emaús. Entonces dice aquí, dos de ellos, pues, hablando de los discípulos, pero como dije, el término discípulos se aplica un poquito más amplio que no solamente los 11. De aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis, y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él dijo: ¿cuáles cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno. Y fíjense bien lo que dice: que fue varón, ¿qué? Es rico, varón profeta. Varón profeta es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y de crucificar. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Bueno, yo sé que hemos comentado, yo creo, uno o dos veces antes sobre esa historia. A mí se me hace una historia muy importante y muy interesante, ¿no? Uno es lo un poco casi como chistoso, ¿verdad? Que Jesús camina con ellos y que no dice nada más les deja platicar, y a poco pasa todo eso. Y como si no supiera, ¿verdad? Casi parece que Jesús también está jugando un poquito con ellos. Pero lo interesante que nos vamos a enfocar es que Él era varón profeta, pero pensábamos que Él era ¿quién? Que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿A quién se refiere? ¿Quién iba a redimir a Israel? Obviamente, el Mesías, porque el último dice:
era necesario que el Mesías, el Cristo, ustedes saben, Cristo, el Mesías, es términos, sí, a veces es más, para mí un poquito más claro usar el término Mesías. Seguramente ellos en su idioma decían Mesías, ¿no? Cuando estaban hablando de ellos, más está escrito en griego, entonces usa el término Cristo. Yo creo que todos saben Mesías y Cristo significa lo mismo, el ungido. Y cuando Jesús dice, era necesario que el Cristo pareciera, el Cristo, es decir, ustedes saben del Cristo, el Cristo sabemos desde cuándo sabemos del Cristo, el Cristo sabemos desde los días de David. Cuando él escribió Salmo 2, es donde se menciona el Cristo, el Mesías, por primera vez, como profecía. Y es 1000 años antes de que Jesús vino. Por esos 1000 años, todos los israelitas esperan al Cristo, el Mesías. Pero ¿quién es este Mesías? El que va a venir a redimir a Israel. Y pensábamos que él era, pero no era. ¿Y era qué? Un profeta. ¿Por qué Jesús para ellos no es el Cristo? Esto la entendemos en Juan capítulo, no estoy seguro si es capítulo 6, no sé, pero en 7 yo creo. En este tiempo, cuando Jesús está en Jerusalén, y muchos ya creen en él, que él es el Mesías. Pero en este pasaje, no lo vamos a leer, pero ahí está escrito, en este pasaje Jesús dice que el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y Juan hace un comentario ahí, dice, ese lo dijo para hacer entender que en muerte él iba a morir. Entonces, levantado, yo no entendería tan de esta forma ese término, pero ellos obviamente sí lo entendieron. Un término, porque Juan lo dice, y se nota en este capítulo, si usted lee en esta parte de Juan, que los judíos en Jerusalén efectivamente entendían que Jesús dijo que iba a morir. Porque la respuesta es, no, pero nosotros hemos entendido en la ley de cuando el Cristo, el Mesías, cuando viene, va a permanecer para siempre. Entonces, ¿cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado, que va a morir? ¿Quién entonces es este Hijo del Hombre? A fin de que entonces al último tú no eres. Porque si tú dices que vas a morir, ya te descalifica, se puede decir, hace imposible que tú seas el Cristo, porque Cristo nunca va a morir. Entonces, ¿qué dicen aquí los dos que vienen a Emaús? Ellos dicen, nosotros, para parafrasearlo, dicen, nosotros esperábamos que él era el Mesías, pero no es. ¿Por qué no? Porque se murió. Entonces, si no fue el Mesías, entonces ¿qué es? Pues un profeta. ¿Se acuerdan de Mateo 16? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Pues un profeta. Elías con bautizo, un profeta. ¿Y ustedes? No, nosotros creemos que fue el Cristo. Sí, hay el Cristo es mucho más que un profeta. Mucho más que un profeta. Pero una cosa específica, una característica específica del Mesías es que él no va a morir. Entonces, cuando esos dos que iban a Emaús, ellos son del campo dentro de todos los judíos que ya habían creído que Jesús era el Cristo. Pero como murió, pues siempre no era. Siempre nosotros teníamos razón. Él era el profeta, ¿no? Entonces, Jesús responde a esto. Y Jesús dice, ay, qué palabras de Jesús, insensatos. No creo que fue ofensivo de Jesús decir insensato, yo creo que fue una palabra, sí, poco fuerte, ¿no? Pero decir cosas de falta de entendimiento, yo creo que es lo que quiere decir. ¿Tardos de qué? Tardos de corazón para creer, ¿qué dice? Todo, eso es lo importante, ver todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y entrara en su gloria. Entonces, después, comenzando desde Moisés, ¿sí? Ellos no habían creído todo. No digo que no creyeron nada, pero no creyeron todo lo que los profetas habían dicho de él. Y ahora Jesús empieza a explicar desde Moisés. Pero ¿dónde es Moisés? ¿Cuándo empieza Moisés? Cuando dice desde Moisés, no se significa desde la vida de Moisés, pero desde los libros de Moisés. Entonces es desde Génesis 1, creo que quiero decir, desde Génesis 1
empieza por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, por los veces Moisés, ¿verdad? Por el Pentateuco, y después por todos los profetas, y toda la escritura les declaraba todo lo que decían de él. Entonces, aquí vemos la base, cómo estaban los discípulos. Juan, más adelante, en Juan capítulo 20, dice, él mismo dice, porque Juan fue uno de los dos que fueron corriendo, después que llegan las mujeres de regreso al aposento. Entonces dice, Jesús ya la tumba está vacía y pero los ángeles que nos dijeron y se van corriendo, ¿quiénes? Pedro y Juan. Bueno, esto es lo que yo creo que todos entendemos, ¿verdad? El discípulo que amaba a Jesús, a quien amaba a Jesús. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que Juan habla de sí mismo. Entonces dice, en versículo 5, Juan 20, bajándose a mirar, ¿no? en el sepulcro, pues, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Pero luego, hablando de Juan de sí mismo, y luego llegó, dice, Simón Pedro tras él, y él sí entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice, no puesto con los lienzos, pero enrollado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, Juan mismo, pues, al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no, que dice, no habían entendido. Yo, Juan diría, nosotros todavía no habíamos entendido, pero él mismo lo escribe. Dice ellos, él mismo y Pedro. Entonces, yo creo que nosotros podemos entender que Juan, si estuviera hoy con nosotros, él diría, todavía no habíamos entendido. ¿Sí? Entonces, si nosotros los discípulos no entendían, Juan mismo lo dice, nosotros no habíamos entendido. Y hay varios textos más, ¿no? En Marcos, no lo vamos a leer ahorita, pero Marcos habla muy poco del encuentro de Jesús en Jerusalén con los discípulos. Casi lo único que dice Marcos, que les reprochó que no habían creído. Y uno dice que no habían creído ¿a quiénes? A los que la habían visto, ¿sí? No habían creído a las mujeres, no habían creído tampoco a Pedro, no habían creído, ese dice Marcos también, que no habían creído a los dos. Entonces, la historia es un poquito confusa si combinamos los cuatro relatos para seguir todo lo que pasó. Porque cuando los dos de Emaús regresan, parece que todos están muy emocionados. Los dos dicen, nosotros lo vimos, y los que están dentro, nosotros también, Pedro por lo menos, también todos están animados. Pero aún así no creían. O sea, que decía, algunos pocos sí, la mayoría no. Porque casi un poco después entra de repente Jesús en medio de ellos, y se ve el enfoque principal es que los demás discípulos, a pesar de lo que dijeron las mujeres, lo que dijo Pedro, lo que dijeron los dos que regresan a Emaús, todavía no creen. ¿Sí? Ahí aquí un pedazo de pescado, voy a comer pescado delante de ustedes para que crean, ¿no? Entonces vemos qué tan fuerte fue pero se dan cuenta todo lo que pasó este primer día. ¿Cuál es el énfasis? No creyeron lo que habían visto, no creían lo que Jesús mismo había dicho. También los ángeles dicen, Jesús dijo que él dijo cuando estaba, recuerden que cuando estaban en Galilea, él mismo lo dijo. No creyeron los profetas, y aún si creyeron algo, Juan dice, no entendíamos, ¿no? Bueno, esa es la base. ¿Cuál es la respuesta? Jesús dice, vayan a Galilea, ahí les alcanza. ¿Qué vamos a hacer en Galilea? Esa es ahora la pregunta principal. ¿Por qué van realmente a Galilea? ¿Qué hay allá? ¿No? Entonces, cuando están en Galilea, Lucas dice en Hechos, que fueron 40 días que él apareció a quienes. Sí, todo está ahí escrito, no vamos a buscar todos los textos, pero yo creo que se encuentra, si no,
puede volver a buscar, dice a los apóstoles que él había escogido. Ya no se usa el término discípulo. El término discípulo es muy, no sé si vago, pero muy amplio, no muy definido, por decirlo así. Pero apóstoles sí. Los apóstoles habían escogido. Entonces, esos son los 11, porque más adelante, después del ascenso de Jesús, entonces dice, Pedro dice, quedamos 11. ¿Sí? Necesitamos escoger uno más porque tiene que ser 12. ¿Sí? Entonces, cuando dicen los apóstoles que él había escogido, hablamos de los 11 que habían quedado. Con ellos se junta por 40 días. Bueno, si contamos en el calendario, vemos los 40 días, incluye los primeros días que todavía estaba en Jerusalén. Se quedó, si vemos como nos narra la historia Juan, que se quedó Jesús 8 días, o sea, Jesús no sé dónde estaba, porque él ya no estaba sujeto ni a gravedad ni a física, no es, pero los discípulos, los apóstoles se quedaron por allá 8 días en Jerusalén, porque a los 8 días volvió Jesús a verlos. Yo pienso, por lo menos, no dice claramente, pero yo pienso que este fue todavía Jerusalén, son más, ¿no? De todas maneras, esta fue la siguiente reunión con Jesús. Aparece cuando está Tomás, esta famosa historia, ¿verdad? Cuando Jesús dice, bienaventurado el que no ha visto, y se quedó Tomás, ¿verdad? Con la fama, ¿no? El incrédulo. Pero no fue nomás Tomás el incrédulo, fueron todos, ¿verdad? Si vemos bien la historia. Pero eso es incluido, ¿no? En los 40 días. Entonces, después a Galilea. Entonces, allá Jesús, lo interesante es que estuvo ahí, entonces incluyendo la primera semana, 40 días, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios, hablándoles del reino de Dios. Sí, y yo creo que mencionaron antes, por lo menos, no sé si con todos ustedes en alguna ocasión, que yo por mucho tiempo yo pensaba, ¿por qué esas historias, esas enseñanzas no están escritas? ¿No? ¿Por qué se ve que Jesús ya tenía 3 años hablando del reino de Dios? Si usted ve en Mateo, nunca ha hablado de otro tema, siempre el reino. ¿Por qué después de la resurrección todavía 40 días, todavía quieren 40 días hablando de qué? ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues del reino de Dios. Entonces, ¿cómo no habían? No, Juan dice, nosotros no habíamos entendido nada. De verdad no habíamos entendido. Pero ahora, después de la resurrección, ¿cuántas veces? Justamente la noche antes de que Jesús murió, Jesús todavía dijo, yo tengo todavía muchas más cosas que decir, pero no lo pueden ahorita entender. ¿Sí? Pero después, bueno, él hace más bien enfoque en el Espíritu Santo que viene después, pero seguramente aquí, ¿de qué habló Jesús esos 40 días? Entonces, de regreso todavía a Lucas, en Lucas ya vimos lo que él habló a los 2 de Emaús. Dice, abriendo la escritura de Moisés, yo digo parafraseado, desde Génesis desde Génesis a Malaquías, ¿no? Hablando de qué realmente decían las escrituras de él. Este fue el tema. Y después los de Emaús regresan a Jerusalén, allá entonces está todo el encuentro así emocional, y después dice Lucas, de repente estaba él en medio de ellos, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, ¿sí? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, ¿en qué? En la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento. No es que ellos no conocieran las escrituras, sí, o sea, de saber lo que dice, así, las letras, las palabras, sí, les sabían, pero no habían entendido, ¿no? Entonces dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ¿sí? Habla de el Cristo, habla de la persona que ellos conocen de las profecías, y que resucitasen de los muertos el tercer día. Entonces, yo pienso que ese es el resumen de los 40 días, que Jesús estuvo estos 40 días con ellos, hablando con ellos, pasando por la escritura. Mira, fíjate aquí, Salmo 16, que dice, que tus
tu carne no va a haber corrupción. ¿De qué está hablando? Pues David, ¿no? ¿Dónde está el tumba de David? ¿A poco su carne no se desnegó? Ah, sí, cierto. Habla de mí. ¿A poco? Yo creo que todas estas historias sí las tenemos porque están entretejidas en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento de los apóstoles, ¿no? Pablo habla mucho, Pablo mismo no estaba entre los 11, en los 11 por supuesto, pero yo digo mucho en Hebreos tienen muchos versículos, cuando dice en los primeros dos capítulos, ¿de cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿No? ¿Cuántas veces lo dice? Y entonces son todos los versículos, yo creo que son parte de las enseñanzas de esos 40 días, porque algunos de esos versículos dicen, ¿cómo es que esta se refiere a Jesús? Nunca la había yo entendido, pero aquí la Escritura nos lo dice, ¿no? Entonces empiezan a entender todo esto. Bueno, de todas las enseñanzas de estos días en Galilea, a los 11, tenemos escrito uno nomás, ¿sí? Hay algunas palabras de los 40 días, ya lo vimos, a los dos de Emaús y los dos eventos cuando todavía están en el aposento de Jerusalén y después cuando ya está de regreso a Jerusalén, cuando ascenso, y tenemos uno en Galilea, cuando estaban solamente 11 discípulos, cuando fueron a pescar, pero de todos los, hablando de Jesús con los 11 en Galilea, así muy estrictamente hablado, tenemos solamente una sola palabra. ¿Dónde está? Está en Mateo 28. Allá dice que los 11 se fueron a Galilea. Los 11 fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La pregunta aquí es: ¿de qué dudaban? Ni modo de decir que todavía duda de la resurrección, porque ya han visto a Jesús 2 veces en Jerusalén, y algunos de ellos, Pedro ya 3 veces en Jerusalén, ¿sí? Y después también vemos al mar de Galilea, donde fueron a pescar, que fue antes que esto, por lo menos 11 discípulos han visto. No podemos pensar que todavía dudaban de la resurrección. Tiene que haber otra cosa que dudaban. ¿De qué dudaban? Bueno, ¿de qué dudaban? Yo creo que sí, aquí es la respuesta. Es como cuando escuchas a alguien hablar por teléfono y nomás escuchas la respuesta y no escuchas la pregunta, pero por la respuesta sabes que están preguntando, ¿no? ¿Dónde dejaste la llave? O algo, ¿no? Entonces, no, ahí en el tercer piso, pues se está preguntando la llave. Entonces, aquí podemos ver de qué dudaba. Porque ¿cuál es la respuesta? La respuesta es: ¿cómo vamos a seguir de aquí en adelante? Porque yo creo que esta fue la gran duda. Cuando después que Jesús resucitó, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a Galilea, reagrupar otra vez a Jerusalén, otra entrada triunfal, otro intento de tomar la ciudad? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? Cuando vemos antes del ascenso, vemos que cuando Jesús dice, ¿verdad? Esperen pues en Jerusalén hasta que reciban poder. ¿Se acuerdan cómo contestan? ¿Se acuerdan que contestan? Dice, en este tiempo vas a restaurar el reino a Israel. ¿Se acuerdan que lo dice? Y en un tiempo yo pensaba, ¿cómo es posible? Después de 40 días, explicaciones sobre el reino de Dios, y que todavía salen con eso. ¿Cómo puede ser? Y que eso ni siquiera da una respuesta específica, nomás dice, no, los tiempos. Pero hay que tener cuidado. ¿Quiénes preguntaron esto? No lo tenemos que buscar. Lo pueden buscar si ahorita lo saben, si lo saben, y si no, después. Dice, los que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Un poquito más adelante dice, cuando después del ascenso se van a la ciudad, y ahí se juntan, y dice los que se habían reunido y eran 120 personas. ¿Sí?
ellos preguntaron esto, los que se habían reunido. Jesús había estado con 11 apóstoles 40 días. Después se van al Monte de los Olivos, se reúnen con 120, tal vez incluyendo los 11, pero sí, ahora 109, pues, aparte de ellos, se reúnen y estos esperan el Pentecostés en 10 días. Y dice claramente que no fueron los apóstoles que preguntaron esto, dicen los que se habían reunido preguntaron esto. Entonces ellos no estuvieron en los 40 días, en las enseñanzas. Y esto explica porque todavía, después de 40 días, todavía no entienden. Ellos, entonces no es que los discípulos o los apóstoles no hayan entendido. Claramente que no, porque se ve el panorama que entiende Pedro. Es enorme. Cuando viene el Espíritu Santo y que Él tiene que delante de todos los judíos, viene de todo el mundo, el comprobar de este Jesús, ustedes mataron a Pedro, que de verdad es el Mesías. Entonces vemos que Pedro precisamente saca textos. Joel, Salmo 16, Salmo 110, ¿de dónde lo tiene todo esto? Bueno, acaba de escuchar 40 días que Jesús pasando por todos los profetas y salmos decía, ese trata de mí. Y cuando Pedro dice, cuando dice, tú no vas a dejar que tu santo vea corrupción, yo pienso que Pedro antes nunca había pensado que ese sería el Mesías, pero ahora sí lo entiende. Y se ve que los judíos a quienes está hablando no creen, no aceptan su argumento. Yo no sé si yo hubiera sido tan fácil. A lo mejor dice, oye Pedro, ¿cómo sabes que hablan del Mesías para que hablan de David? Pero soberanamente o no sé qué palabra usar, pero ellos sí aceptaron esta palabra. Y cuando Pedro al último dice, tengan por cierto, ¿sí?, que este Jesús que ustedes mataron, Jesús la ha hecho, ¿qué? ¿Se acuerdan? Señor y Cristo. Señor se refiere, porque usted ve en Hechos 2, un poquito antes, Pedro pasa por Salmo 110. Dice que dijo mi Señor, no, dijo el Señor a mi Señor. ¿No? En Salmo 110 dice Jehová a mi Señor. ¿No? Entonces, pero en el Nuevo Testamento Jehová siempre se traduce Señor. Entonces ahí se ve 2 veces Señor, Señor, ¿no? Pero obviamente son 2, perdón. Dice mi Señor, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿sí?, hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Ten por cierto que Dios ha hecho este Jesús Señor, haciendo referencia al Salmo 110, y Cristo, haciendo referencia al Salmo 2. ¿Sí? Cuando Pedro dice, Dios ha hecho ese Jesús, el cumplimiento del Señor que se sienta a la diestra de Dios para reinar hasta los enemigos tomados, que es. Y también dice el Cristo del Salmo 2, que dice, pídeme y te daré todas las naciones, hasta los confines de la tierra tú vas a reinar. Todo esto, ¿verdad? En Mateo 18, cuando dice, algunos cuidados, entonces dice, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada. Bueno, es la respuesta a la duda. La duda es esto, ¿no? Que vamos otra vez a Jerusalén a hacer otro intento. Yo pienso que no vas tal vez verdad, ¿no? Vamos a hacer otro intento, ¿no? ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, te voy a decir algo, Pedro. Voy a decir, toda potestad me es dada. ¿Dónde? Yo quiero decir, Jesús se sentado con sus 11. Tú, Pedro, ¿dónde? ¿Tú qué piensas? ¿Dónde me ha sido dada toda la cosa? Pues, todo Jerusalén, todo Israel, del Éufrates hasta el río de Egipto, del mar al mar, ¿hasta dónde abarca el territorio del Mesías? ¿Hasta dónde? Lo más grande sería para ellos hasta el Éufrates. Solamente Salomón ha reinado sobre hasta el Éufrates. Todo lo demás hasta el Líbano nomás. Todo para la promesa original de la descendencia de Abraham. La promesa original fue del Éufrates hasta el río de Egipto.
de mar a mar. Ese es el territorio. Yo creo que no, para hacerlo muy grande, como el Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, ¿no? Ya, mucho más que los 3 que me han dicho. Entonces, yo creo que la Éufrates es para acá. ¿Y qué dice Jesús? Toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. Es tanto más grande, hermanos, tanto más grande el plan del Mesías después de la resurrección y que los discípulos jamás pudieron entender. ¿Verdad? Lo último, hermanos, pónganse en los zapatos de los discípulos, cuando ellos están desanimados. ¿Qué es lo último? Cuando ellos caminan 3 días, 3 años con Jesús, hasta que llegan a Jerusalén y con toda la caravana, Hosana al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, el cumplimiento que ellos se imaginaban que iba a ser el Mesías estaba tan cerca. Casi, no se puede, casi palpar, nomás falta de aquí hasta la puerta de Jerusalén y vas a ver, vamos a poner el Mesías. Y de ahí todo salió mal. Nunca fuimos a Pilato, nunca fuimos a Herodes, nomás nos quedamos ahí, nomás en el templo, comiendo las palomas y nada salió. Y al último lo mataron. Y que lo último que escucharon, lo que dijo Jesús, se acabó. Ese dijo Jesús. Aquí está traducido consumado es, está correcto, pero significa terminado es. Yo creo que todos los siglos posibles, todo se terminó. Todo el sueño de ver que él era el Mesías, uno de los 12 de Emaús. Nosotros pensábamos que revivir a Israel, pero se terminó. Lo mataron. Todo se terminó. Cuando Jesús dijo terminado es, sí, eso es lo que tenía. Todo terminó. Pero otra forma, ¿verdad? Como no lo entendemos. ¿Qué exactamente terminó? Jesús en la cruz nunca dijo que terminó. Puede explicar muchas formas. ¿Qué exactamente fue lo que terminó? Yo sé no de la ocasión, pero para mí, lo primero, ¿no? Que Jesús terminó su vida. Que es su misión, cuando él varias veces dice, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, incondicionalmente, hasta en que se me diga, no mi voluntad, sino la tuya, sometiéndose a la ley de Dios, a Dios, de forma incondicional, ¿sí? Muerte, así dice Pablo, él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Terminó, cuando él murió, ya no hubo más oportunidad para Satanás de tentar a Jesús que desobedeciera. Terminó su vida en obediencia a Dios, restaurando la gloria de Dios. Él como hombre restauró la gloria de Dios que había sido pisoteada desde Génesis 3. Pero no es lo único que terminó. ¿Saben que también terminó? Terminó la fase del simbolismo, la fase de las sombras, la fase de las figuras. Ahora entramos en la realidad del reino. Jesús nunca pudo entender, Jesús nunca pudo enseñar, lo pudo enseñar, pero los discípulos nunca pudieron entender la magnitud de lo que significa el reino de Dios. Para ellos, basado en las Escrituras, lo que ellos podían ver hasta el horizonte de su vida, no podían ver un reino de Dios más grande que de río a río, de mar a mar, con Jerusalén y el trono de David en el centro. Hasta ahí daba la magnitud del reino que ellos, y sí, las naciones también vienen a rendir homenaje y todo eso. Pero netamente el territorio del Mesías era esto. No podemos decir que yo creo que yo había pensado lo mismo. Yo he pensado mucho en qué había yo creído en aquel tiempo. ¿Qué había creído si hubiera andado en toda la caravana a Jerusalén? ¿Qué va a pasar hoy? Yo no habría dicho, yo fui a Jerusalén y limpié el templo. Yo sé que yo también habría pensado igual como ellos, ¿no? Nosotros es fácil, porque ya vimos la película hasta el fin, y entonces la vemos segunda vez, y ponemos a platicar los que la ven la primera vez, ¿verdad? Que no, yo sé qué va a pasar.
pero en aquel tiempo, estando entre ellos, ¿no? Pero ahora, por eso Jesús no lo pudo enseñar, en ese sentido sí lo pudo decir, pero no hubo para ellos forma de captar, entenderlo, ¿no? Entonces, ahora sí, después de la resurrección, ya no vamos a hablar de sombras, ya no vamos a hablar en blanco-negro, ya no vamos a hablar de figuras, ahora la realidad. De río a río, de mar a mar, ¿sabes lo que significa? Todo el mundo, es una figura de todo el mundo. Los cielos y la tierra no hay, significa hasta lo extremo, donde lo más grande es lo que significa. ¿Sí? El trono de David, el Mesías del sentarse del trono de David, ¿dónde está? Pues lo que dice, no podemos decir que David no lo dijo, ¿verdad? En Isaías 9, ahí dice, ¿sí? La expansión de su reino no tendrá fin, o sea, de cierta forma, puede decir, al dialogar con el discípulo, tampoco Jesús también dijo, porque no creíste todo, ¿no? Pero no vamos a criticar a ellos. Ellos estaban en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Nosotros nunca hemos pasado esa transición. Para ellos era muy diferente pasar todo esto. Pero el trono de David, ¿dónde está? Salmo 110 lo dice, siéntate a mi diestra. Ahí está el trono de David. De ahí vas a reinar, ¿no? Entonces, todo es tanto más grande que Pedro dice a los judíos en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, esto, hermanos, cuando pensamos en el significado o el propósito de la resurrección, ¿qué realmente es? El propósito de la crucifixión, el propósito de la muerte de Jesús, sí lo podemos entender, porque tenemos que pagar un precio, una culpa. ¿Se recuerda? La culpa, ¿cuánto debemos? Desde Génesis 2 ya sabíamos cuánto debemos. Si tú comes el árbol, la culpa es la muerte. Pablo también lo dice, ¿sí? El precio, la paga del pecado es la muerte. Entendemos, tenemos 1500 años viendo Yom Kippur, Pascua, Yom Kippur especialmente, ¿no? El pago que es necesario para los pecados. Pero la resurrección, hermanos, se dan cuenta aquí los discípulos, aún los discípulos no entendían por qué la resurrección, ¿por qué no lo entendemos? Hermanos, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, está ilustrado en miles y miles de machos cabríos y corderos, pero nunca ves uno resucitado. Nunca vas a ver macho cabrío resucita para que ahora entiendan. Nunca hubo un simbolismo sobre la resurrección, no más sobre la muerte. Entonces ellos no entienden la resurrección. Claro que tú puedes entender que no había enseñanza en el Antiguo Testamento sobre la resurrección. Y aún los textos que muestran que sí va a haber resurrección, porque sí hay, Salmo 16, Isaías 53, que habla del Mesías que sufre, o el siervo que sufre y después vivirá largo tiempo. Sí, hay, no decimos que no hay profecía, pero no hay una enseñanza sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, solamente sobre el sacrificio y la muerte. ¿Sí? Entonces, que ellos no lo comprendieron, que Jesús tenía que decir, no era necesario que el Mesías resucitara, pero ¿por qué, Señor? Si tú ibas a resucitar 3 días, ¿cuál es el punto de morir entonces? ¿Por qué no simplemente puedes seguir viviendo? ¿Cuál es el punto? ¿No? Entonces aquí vemos, ¿cuál es el punto de la resurrección? La resurrección es que de aquí adelante, como dice Pablo, que Pablo usa casi exactamente la misma palabra que Jesús mismo. Jesús dice, a mí me es dado todo potestad en los cielos y la tierra. Pablo, que dice Pablo, después que Jesús fue obediente a la muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, para que Él, parafraseado, ¿verdad?, tenga potestad en los cielos y la tierra y bajo la tierra. Pero ¿para qué? Ahora sí, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Este es el propósito. Aquí dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, enseñándoles a que me obedezcan.
¿Sí? Aquí vemos el propósito de la resurrección. Netamente, el propósito es que Jesús ahora reina y que todos llegan a obedecerle. Él reina desde el cielo, Él reina desde el diestra del Padre, para que nosotros aprendamos a obedecerle para la gloria de Dios Padre. Esto es, hermanos, ¿verdad? Que no caigamos de regreso de donde hemos, que ha sido el origen y la causa de todo el mal que ha habido. ¿Cuál es realmente la causa originalmente de todo el mal que estamos? ¿No? Que es Eva empezó, Adán y Eva, ahora sí, para no estar. Adán y Eva empezaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque Dios dijo que no, a mí, ¿verdad? Me dio ganas. Ese es lo más sencillo, lo más simple, el origen de todo mal. Aunque Dios diga que yo no voy a ser, porque yo soy un propio ser. Que nosotros, hermanos, vemos que el egoísmo es realmente el origen de todo mal en que estamos. Que nosotros, después de la resurrección, no caigamos en el mismo hoy. ¿Sí? Que después de la resurrección de Jesús no volvamos a tener un evangelio netamente egoísta. Dice, no, es por mí. No digo que no sea por mí, pero hay el propósito final de la resurrección no es por eso, es para la gloria de Dios Padre. Es el propósito de la resurrección. Que la gloria de Dios Padre fuera restaurada. Que Jesús vino, Él resucitó, ¿para qué? Para reinar. Él resucitó para reinar y reina para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Eso tenemos que tener muy claramente para comprender el propósito de la resurrección. Si no es, nosotros somos parte, gracias a Dios por el amor de Cristo por nosotros, de Dios por nosotros y todo, no su amor hace su creación, pero nosotros no somos el propósito, ¿sí? No tenemos que volver a caer, ¿no? Al mismo error por donde queremos realmente salir, ¿no? Que sepamos, como dice Pablo en 2 Corintios, dice el amor, ¿qué es ese texto? El amor de Cristo, ¿no? Nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ese tenemos que tener claro. Entonces, con hermanos, vamos a tratar de ver la aplicación para nosotros. ¿Qué significa? Esa es la resurrección en cuanto a lo universal, el significado de la restauración del reino de Dios. Que Jesús viene a reinar, resucitó para esto. ¿Sí? Para esto, dice Dios le exaltó sobre su voz. ¿Para qué? Para que todos donen su gloria a Dios, para que todos confiesen que Él es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Eso tenemos que ver claro como meta, ¿no? En la mente de Dios, cuál es el propósito por esta resurrección. La duda, que seguramente, yo creo que es la duda principal del discípulo. Ya sabían que Jesús había resucitado, pero ahora ¿qué significa? ¿No? Pues ¿cuál es el propósito de morir 3 días después? Vivir otra vez, ¿no? Porque hay que, tiene que ver algo más abajo de esto. Y aquí vemos, hermanos, para qué es. Y después dice, bueno, vamos a un poco ver la aplicación para nosotros personalmente. Hay un texto que quiero leer, pero realmente deberíamos ver el trasfondo también de cuando viene, pero dice en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Aquí Pablo también trata de gente en Colosas, de gente que no ha entendido bien y que muchos se aprovechan, que otros no entienden bien y vienen con engaño. Cuidado, tienes que entender algo muy bien. Dice, porque en Jesús habita corporalmente toda plenitud de deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí tenemos el mismo tema. En Él también, dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con Él mediante la fe. Gloria a Dios. Wow, ¿qué significa eso para nosotros? Que en el bautismo nosotros somos sepultados con Él y también resucitados con Él. Ese es un concepto que aquí nomás Pablo lo presenta y uno dice, pero Pablo, ¿de dónde? Explícame esto, ¿cómo somos nosotros en el bautismo sepultados con Él y también resucitados? Bueno, no va a haber tiempo para profundizar mucho, pero el tema viene de Romanos capítulo 6. Allá es donde Pablo toca este tema por primera vez. Y este fue seguramente, yo creo, escrito antes de Colosenses. O sea, Colosas también se habla antes en la Biblia, ¿no? Pero por los otros libros, que también cronológicamente ellos ya tienen que haber entendido. En Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿ves esto? También nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también dice, fíjense bien, lo seremos en su resurrección. Aquí es la primera vez hasta que yo entiendo, o sea, que Pablo toca el tema, en el bautismo. En el bautismo, obviamente no está dando el bautismo en agua. No digo que el bautismo en agua no sea importante, sí es importante. Es el primer acto de obediencia. Muestra de desobediencia, yo lo llamo. Primer acto de obediencia que puede ser, ¿no? Pero en este bautismo en agua, nosotros ni sepultamos ni resucitamos, pero es diferente hablar del bautismo en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, o ser bautizado en Jesús, ¿no? Nosotros somos bautizados en Jesús cuando, más adelante Pablo explica en Romanos 8, dice cuando si Cristo está en ustedes, entonces ustedes están en Cristo. Geométricamente tal vez no se puede. A no puede ser dentro de B si B es dentro de A, pero en el espíritu no se sujeta a la geometría, ¿verdad? Entonces sí, para nosotros Pablo dice, ustedes están en Cristo si Cristo está en ustedes. Así dice. Entonces yo pienso que a ese se refiere el bautismo en Cristo. Cuando nosotros estamos sumergidos en Cristo, entregados a Cristo, entregados a Él, a su reino, cuando nosotros aceptamos a Cristo, su salvación y su señorío, nosotros estamos en Cristo, bautizados, sumergidos en Cristo. Amén. Entonces dice, somos sepultados, sumergidos en su muerte. Nosotros ya no vivimos nosotros mismos, nosotros dejamos atrás la vida de antes. Y aquí dice, si lo hacemos, lo seremos en la resurrección. En Romanos se queda la pregunta, espero hermanos que no se confundieran, pero en Romanos uno no puede saber cuándo seremos semejantes en su resurrección. Pero en Colosenses dice, lo que acabamos de leer, ya somos resucitados por la fe. Entonces nos damos cuenta, hay dos resurrecciones. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos resurrecciones. Ya nosotros los que estamos en Cristo, yo no voy a preguntar, yo creo que aquí todos estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros ya fuimos resucitados. Pero dice también en Romanos, dice, si Cristo está en ustedes, entonces, por el Espíritu que vive en ustedes, Él también va a vivificar después sus cuerpos mortales. Esta resurrección todavía está en el futuro. Todavía gemimos, dice Pablo, todavía gemimos, aunque ya resucitamos, pero porque todavía estamos en esta tienda terrenal, todavía gemimos, pero sabemos, cuando esa tienda terrenal se deshace, que tenemos un edificio, ¿sí? Todavía, lo mejor todavía viene, ¿verdad?
¿verdad? Siempre nos animamos nosotros aquí, lo mejor todavía viene, no salimos, ¿verdad? Como decía, todavía más. Hermanos, quiero enfocar todavía más, porque un poquito más adelante, en Colosenses 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ese es hoy, con eso vamos a terminar. Pero sí quisiera usar unas frases para hacer a lo mejor una conclusión un poco extendida. Pero, hermanos, esa es la base de lo que viene. Si de verdad hemos resucitado con Jesús, entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es para nosotros? Si Jesús ya resucitó y nosotros resucitamos, hace 2 semanas celebramos la resurrección. ¿Cómo realmente celebramos la resurrección? ¿Cómo convencemos al mundo que hay resurrección? ¿No? ¿Cómo convencemos hasta nosotros en nuestra propia carne y a los de fuera? ¿Cómo convencemos? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo glorificamos la resurrección? Aquí dice Pablo, si de verdad habéis resucitado con Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Se diga, donde está Cristo en el trono de David, ya está cumplido. Jesús está reinando, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. Y dice, entre comillas aquí, hermanos, para darnos otra vez un poco de ánimo, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es otra vez la expectativa, la esperanza más adelante. Pero mientras que Cristo todavía no se manifiesta, ¿cómo vamos nosotros a vivir una vida de resurrección? ¿Sí? Gobernados por el Rey resucitado. Hermanos, yo sé que no tengo ninguna autoridad para dar tareas, pero una sugerencia sí, ¿verdad? Una sugerencia para el cumpleaños de la iglesia. Dice, todavía más. ¿Qué más? Mira lo que Pablo dice aquí. Haced morir, pues, lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ¿no? Mira lo que dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de obediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Entonces Pablo está diciendo, antes ustedes, iglesia de Colosas, antes ustedes vivían en fornicación, en avaricia, todo esto. Ahorita ya no viven en esto. Pero a la vez dice, hazlo morir. No sé, si ya no vivimos en esto, ¿sí? Ya seguramente por el dominio de Jesús sobre nuestras vidas, por el Espíritu Santo que nos dio, ya vivimos diferente. Pero Pablo dice, pero hazlo morir, ¿sí? Si todavía hay fornicación en nosotros, ¿sí? Hermanos, sabemos, hay muchas tentaciones, está la pornografía, hay muchas cosas. Si alguien diga, sabes que yo todavía tengo mis luchas, todavía tengo. Entonces, hermanos, todavía más, ¿verdad? Parece siguiente año de la iglesia, año 36, que vamos a empezar, ¿verdad? Este día, ayer fue el día, ¿verdad? 10 de mayo. ¿Fue ayer 10 de mayo? Va a ser, sí, cierto, sábado. Entonces, no digo que tenga mis frases sábado, pero celebrar. Hermano, en el cumpleaños decía algo más. Si todavía tengo alguna lucha, hermanos, ¿no? Yo sé que son cosas para nosotros pensar o admitir cosas, pero sabemos, hermanos, que vivimos todavía en ese tiempo terrenal. Si hay luz, si hay cosas donde nos tropezamos o deslizamos de repente en el área de fornicación, pero a ver como Jesús dice, ¿verdad? Si tú miras todavía de repente pornografía o si hay pensamientos inmundos, entonces ahorita yo creo que es un buen día, hoy es el mejor día, yo creo, para tomar la decisión todavía más. Señor, ya no vivo en esto, pero todavía hay uno que está ahí que tenemos que matar, ¿no? También una hierbita chiquita, si no la matamos, entonces mañana va a ser más grande. Avaricia, todo, lo que tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Si me acostumbro a meterme en deudas, ¿sí? Meter en deudas, no requiere ser de forma como si fuera como estamos juzgando. No estoy hablando de una inversión, por ejemplo, en un negocio, en la casa,
Pero cuando nosotros gastamos dinero que no tenemos, entonces tiene que ver con la avaricia. Tiene que ver que más adelante dice, versículo 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y de repente al último dice, y sed agradecidos. Parece que casi decir, porque dice aquí, así no parece una chispa en el pavo, está bien, sed agradecidos. Hermano, el agradecimiento para nosotros cristianos, que vivimos en el reino de Dios, es tan importante. No, nosotros en nuestra escuela en CRIM, sí, muchos muchachos ven como casi como exagerados. Cuando nosotros servimos comida, decimos, tú tienes que ser agradecidos por la comida. No porque las cocineras ofenden, o que nosotros que compramos, o proveemos ofenden. Hermanos, el primer pecado fue por medio de falta de agradecimiento por poder comer de todos los árboles. ¿Sí? ¿Por qué este? Porque de este no. Puedes comer de todo, nada más de este no. Y faltó el agradecimiento. Cuando los israelitas pasaron por el desierto, Dios les dio maná todos los días. Todos los días. Pero hubo, no digo para nada, pero hubo algo en el proyecto del maná. ¿Saben que hubo especial? No solamente que el sábado y todo eso, pero hubo una cosa más. El maná, ¿sabe cómo era? Todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, y Dios estaba probando su agradecimiento. Y seguro que sí. Ya extrañamos las cebollas de Egipto, los pueblos, ¿no? Y que está bien, aquí tienes codornices, buen provecho. Pero se murieron. Y que dice que Dios, ¿por qué dio los codornices? Dice, por cuánto me menospreciaron. Se me hace tan fuerte ese término. Ustedes me menospreciaron. Y nosotros en nuestra escuela enseñamos el agradecimiento por lo que Dios provee. En este caso, comida, pero puede ser otras cosas. Casa, condiciones como vivimos, el vehículo que manejamos. ¿Cuántas cosas, hermanos? El agradecimiento. Y el agradecimiento va en relación con la avaricia y con las deudas. Porque las deudas es comprar una cosa que Dios no ha provisto. ¿Sí? Vuelvo a decir, que no más como meditación. Nadie va a pensar que estoy tratando de buscar mucho menos una inversión en algo que una construcción o una casa o un negocio. Si usted piensa que está bien, préstamos o deuda, ese tema no estoy hablando. Estoy hablando por la provisión diaria de gastar en cosas que Dios no ha provisto, ¿no? Entonces, esas cosas van juntos. El agradecimiento, la avaricia y los préstamos, ¿no? Entonces, si podemos decir también este año, si tenemos problemas con esto, que sabemos que nuestra vida en cuanto a las finanzas no está glorificando a Dios. Que podemos decir, ¿sabes qué? Todavía más. Hemos llegado hasta aquí, como dijo Isaac ahorita, no, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí hemos llegado, pero todavía falta más. Dios tiene mucho más por nosotros y ese puede ser una siguiente meta para el siguiente año, ¿no? Decir algo más, Señor, para tu gloria, no porque nos sentimos condenados, no, ese no, ninguna condenación hay para nosotros en Cristo Jesús, pero oportunidad para caminar, glorificar más a Dios en nuestras vidas. Aquí en el capítulo 3 hay 4 grandes categorías de cosas donde podemos crecer y son prácticamente las mismas categorías que se ven en nuestra mundo. La primera aquí que tiene que ver con la moralidad sexual, especialmente fornicación y todo esto. La segunda que menciono aquí, avaricia, finanzas, ¿no? La tercera, ira, enojo, blasfemia, palabras, ¿no? Ofensas, esas cosas. Y después dice, no mentáis, no mentir. Esas 4 vemos también en el Sermón del Monte, ¿no? Hay también, allá la primera es realmente la ira, ¿no? Que tú dices necio o patrio o todo esto. Después dice, si tú miras a una mujer y todo esto. Después dice que tú sí seas así, que tú no. Es realmente el tema es la mentira, que lo que digo no es cierto, ¿no? Y el último, ¿no? Que dice que alguien te pide una cosa, o no seas generoso, pues. Entonces vemos desde las mismas 4 categorías. Entonces, yo sugiero, si podemos llevar eso a la casa, y si el Señor, todavía más. Enséñale, pues para cada persona individual. Enséñale qué más hay para mí, específicamente,
este año, ¿no? Para ponerle una meta para el año 36 de esta iglesia. ¿No? Que Dios le bendiga y sabemos que Dios quiere que sigamos adelante. Amén.